Hola amigos del mundo, este es el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas y hoy les quiero hablar de la sucesión apostólica de los valdenses. En Mateo 16, en el verso 18, Jesucristo enseñó que la tumba no prevalecería contra la verdadera iglesia. Con esto en mente, me gustaría ir a Mateo capítulo 28 y leer el verso 19 y el verso 20 también. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras de Jesucristo nos dicen que la verdadera iglesia puede estar en diferentes lugares, pero que no se extinguiría. Entonces, podría haber una lista de guardadores sucesivos del sábado, guardadores de este desde el tiempo de los apóstoles hasta el presente, y la respuesta es sí. Bueno, podríamos hacer la pregunta, ¿en qué están involucrados los valdenses? Muchos sienten que los valdenses aparecieron de la nada en el siglo XVII en el norte de los Alpes de Italia. Pero ¿podrían ellos ser descendientes de una línea más antigua? El difunto evangelista de la Iglesia de Dios Universal, Blackwell, publicó lo siguiente, y que fue tomado de Martin Meadows. Los valdenses afirman que tuvieron una sucesión sin interrupción de obispos desde el tiempo de los apóstoles, y probablemente tengan razón en su afirmación. Jones cita Peter Alex, la historia de la iglesia de Piedmont. En su historia de la iglesia de Piedmont, Alex menciona a la iglesia como la iglesia de Dios. Se observaba que la gente los llamaban los valdenses, pero ellos asimismo se llamaban la iglesia de Dios. Jones luego cita, se declaran apóstoles, sucesores que tienen autoridad apostólica, en una cadena sin interrupción desde los apóstoles. Pero bueno, ¿podemos probar esta afirmación? Lo que sé es que he visto algunas afirmaciones que han sido publicadas en el siglo XIX y el siglo XX acerca de la sucesión apostólica con el grupo relacionado de los valdenses. Por lo tanto, decidí comunicarme con alguno de los historiadores del grupo valdenés aquí en los Estados Unidos para ver si ellos tenían algún tipo de prueba para apoyar esas afirmaciones. También me contacté con líderes de varios grupos sabáticos, pero ellos ignoraban que los valdenses llegaron a tener una lista de sucesión apostólica y que inclusive esta lista se encontraba en su posesión antes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Los valdenses aquí en los Estados Unidos me refirieron a un doctor Alvila Odense y a un archivo de la iglesia valdenés que está en Italia. Cuando hablé con el doctor Atwood, él me comentó que la sucesión apostólica a través de los valdeneses ayudó a la Iglesia de Moravia a ser reconocida por el Parlamento de Inglaterra en 1749. Por otra parte, un autor, John Hill Martin, escribió que los valdeneses, al menos la parte de los moravinos, afirmaron ser descendientes originales de una rama de la iglesia griega y que tiene raíces desde el siglo IX. Y Moravia es un territorio hacia el este de la República Checa. Y en el siglo XVIII la iglesia episcopal aceptó que el grupo de los moravios descendían de la iglesia griega. Sin embargo, quiero resaltar que algunos dicen que los valdenses provenían de una rama de la iglesia griega del siglo IV. Y si es así, eso los conectaría con la iglesia de Antioquía o la iglesia de Asia Menor. El caso por este argumento se consigue en el libro Hechos de la Fe, escrito por Christian Emerson. Y de acuerdo a fuentes católicas, como el cardenal John Henry Newman, este reconoció que habían líderes que guardaban el sábado
en Antioquía durante el siglo III y IV. Quiero aclarar que la Iglesia Católica llegó a llamar a varios grupos como valdenses. Y entre esos estaban unos grupos en particular que eso sí guardaban el día sábado y que mantenían unas doctrinas que no eran sostenidas por los católicos romanos, ni por la gran mayoría de los protestantes. Y también quiero aclarar que los valdenses modernos, ellos guardan el domingo. Pero ¿cuáles valdenses guardaban el sábado? Durante la persecución papal, unos valdenses fueron a Bohemia y Moravia. Y, de acuerdo a un manuscrito del siglo XV publicado por el historiador Johann Dollinger, informa que los valdenses de Moravia no celebraban las fiestas de la Santísima Virgen María o de los apóstoles, pero sí muchos celebraban el sábado, como los judíos. Entonces, no todos los valdenses guardaban el sábado. Ahora voy a leer una sucesión que comenzaba con los apóstoles quienes guardaban el día sábado. Una lista de sucesión apostólica de los valdenses fue publicada en el siglo XIV. Y esta fue publicada en una enciclopedia de religiones y éticas, volumen 12. Y traducido al español dice: el grupo de valdenses empujó sus inicios a la era del cristianismo primitivo. Por lo tanto, negaron que aparecieron por primera vez como un grupo de herejes que se separaron de la iglesia histórica y afirmaron haber preservado la pureza de la fe a través de los siglos. Mientras que el resto o todo el resto de la iglesia degeneraba y acumulaba las corrupciones contra las cuales protestaban desde la primera pretensión de origen apostólico. Esta afirmación se encuentra por primera vez en un escrito de un monje dominicano en Paso en el año 1316, quien afirma que los valdenses son la más antigua de todas las sectas. Algunos incluso dicen que esta secta, David Tempore Patrum, y esta frase de latín al español significa que ellos duraron desde el tiempo de los padres. El documento también afirma que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su trayectoria a España. Y bueno, es que habían varios grupos valdenses. Pero en el grupo que yo me quiero enfocar es en los que provienen de Asia Menor y Antioquía, quienes representan la iglesia griega. Ahora, la Enciclopedia Católica afirma que otros grupos también reclaman sucesión apostólica, como los policianos y los cátaros. Y en el siglo XII, el doctor Bernardo de Servo de la Iglesia Católica o Romana afirmó que los cátaros eran un tipo de valdenses. Y en el documento de notas de origen y de episcopa de los hermanos bohemianos, dice que dispersos en el extranjero en varios países, apoyaron entre ellos la verdadera sucesión apostólica de ministros y obispos, sin ninguna rotura o pérdida hasta el año 1450, tiempo en el cual se produjo la separación de los hermanos bohemianos. Interesantemente, en el siglo XVII, John Porter, un obispo de los anglicanos, afirmó que la sucesión de liderazgo de la iglesia a través de los valdenses era indiscutible a menos que uno fuera ignorante de la historia de la verdadera iglesia y que se originaban de Moravia. Desafortunadamente, cuando contacté a un señor llamado Marco Battini, quien trabaja en la biblioteca Valdenés en Italia, dijo que no había ningunos archivos que contenían aquella lista y que una lista así sería difícil de conseguir, ya que había muchos conflictos de interés y que muchos grupos afirman ser descendientes de los valdenses. Por lo tanto, en junio 15 del 2021, yo le proporcioné a este señor, Marco Fettini, en Italia, la lista de lo que nosotros entendemos como sucesión correcta de liderazgo de la iglesia desde el año o desde los apóstoles hasta el año 1521.
Muestro en pantalla la respuesta y él afirma que le parece la lista muy extensiva, que no conoce todas a las personas, pero que la va a abordar y en un futuro puede que recibamos una reacción o una crítica o una afirmación de otros grupos a cómo la lista sea compartida y distribuida. Ahora, en la lista hay algunos que aparece la palabra unnamed. Eso significa que no tenemos el nombre, pero sabemos que había algún líder porque hay documentos de la Iglesia Católica donde documenta que habían líderes de otra iglesia o una iglesia nazarena en esa área en ese tiempo. Ahora, quiero que miren este símbolo que la iglesia waldenés utilizaba. Y la Iglesia de Dios publicó esto en 1968. El símbolo de la iglesia valdenesa eran 7 estrellas mencionadas en Revelación 1:20 y que debajo de las estrellas había una lámpara que apuntaba a la cuarta estrella, que en ese entonces era la iglesia activa de Tiatira. Y con el moto escrito en latín, Lux lucet in tenebris, que es una luz brilla en la oscuridad, de acuerdo a Mateo 5:14 al 16, o haciendo una referencia a ese verso. Por lo tanto, la iglesia de Dios en aquel entonces, ellos sabían que ellos estaban en la época de Tiatira. Y bueno, según eruditos católicos romanos como Belarmino Begat, durante mucho tiempo creían que la iglesia primitiva utilizaba el calendabro de 7 lámparas como un símbolo de la iglesia. Ahora quiero leer lo que Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 1, verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Noten que Tiatira es la cuarta iglesia y en la iglesia de Dios siempre hemos considerado que los valdenses representaron la iglesia en esta época. Ahora quiero leer el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 canderos de oro. Y con esto quiero leer algo que el señor Blackwell escribió. La vela es removida del candelabro y esto indica que es un tiempo determinado. Cuando esta iglesia comienza a caer y a degenerarse y a convertirse en protestante, cuando Dios los rechaza y ya no pertenecen a la verdadera iglesia. Y la reformación vino a arrollar la iglesia y arrolló a los valdenses y a los de Bogomils y algunos descendientes de otras épocas de la iglesia. Y los valdenses hicieron un muy buen trabajo hasta esa de los años 1500. Fue entonces cuando comenzaron a reformarse y a degenerarse y empezaron a ser como el resto del mundo. Decidieron tomar armas y crear su propio gobierno y orden y resistir la persecución. Pero para ese entonces Dios ya había tomado un número de ellos y los había removido y los había puesto en Alemania, donde eran conocidos como los anabaptistas y Sabbatarians. Y su historia es una que se ha mantenido alejada e independiente de la Iglesia de Roma. Y ellos se enorgullecen que pueden mostrar una sucesión apostólica de obispos desde los periodos más tempranos de la cristianidad hasta el tiempo de la Reformación. Y bueno, los sabatarios de Moravia luego son conocidos como anabaptistas. Y sabemos que Moravia reclama o afirma una sucesión a través de los valdenses. Y aunque no tenemos el nombre del año 1026 al 1028, sabemos de un sabatista moraviano
que era anabaptista y que este ministro viajaba. Y después del año 1529 al 1540 tenemos Andrés Fischer. Por lo tanto, tenemos una lista de liderazgo que viene desde Moravia, entonces los valdenses y luego los anabaptistas. Nuestra lista puede que no sea completa, puede que falten nombres, puede que deba ser ajustada. Y si ustedes conocen o tienen información de algo como corroborar esta lista, por favor envíenme la información. Mi correo electrónico es cowriter@aol.com. La realidad es que en la Iglesia de Dios tenemos un listado de sucesión que, bueno, como vimos, viene desde los primeros inicios cristianos hasta el año 1500 y después de eso tenemos una lista que viene de los años 1500 hasta el presente. Entonces, los valdenses tenían una lista y esa lista fue aceptada por los católicos, por los ortodoxos, por los anglicanos, por los episcopales e inclusive el Parlamento británico. Nadie tiene una lista completa, nosotros hemos compilado lo mejor que hemos podido conseguir y la hemos compartido con los valdenses. Y creo que esa lista es importante para probar que hay documentada una sucesión de liderazgo de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el presente. Y por un tiempo esa sucesión fue a través de los grupos valdenses. Este fue el Dr. Teal para Canal de Noticias Proféticas.